Videos para el maestro. Artis, teatro tercer grado. Bloque 3. Eje, práctica artística, montaje escénico. Maestras y maestros de telesecundaria, mi nombre es Mauricio Arreola Rangel y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Iniciar un proceso de montaje de una obra de teatro es toda una aventura, pues hay que pensar en muchas cosas. La historia que vamos a contar, los personajes y sus características, sus acciones, el vestuario, la música y los sonidos, la escenografía, la iluminación, el reparto de personajes, los ensayos, etc. Y lo mejor que podemos hacer es tener un camino claro el cual seguir. Para esto es necesario conocer las distintas etapas que conforman un montaje escénico. La propuesta es que desarrollemos un plan, una ruta crítica o un cronograma, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuál es la fecha de estreno o de presentación? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Así podemos designar tiempos concretos a cada actividad, considerando sobre todo la fecha de estreno o presentación de nuestra obra. Lo primero que tenemos que saber es qué obra montar. Para esto debemos dedicar un tiempo a la lectura de varios textos hasta que encontremos el que sea de nuestro mayor interés. O bien, podemos escribir nuestro propio texto dramático, es decir, nuestra propia obra. Una vez hecho esto, podemos hacer juegos de improvisación sobre las circunstancias y conflictos de la obra. Así lograremos identificar quién puede ser cada personaje. O es más, tal vez los estudiantes puedan hacer a varios personajes a fin de que exploren varias partes del quehacer teatral. También deberemos conocer el contexto de nuestra obra y familiarizarnos con él. Para esto, debemos pensar ¿en qué lugar ocurre nuestra historia? ¿Qué época es? Y si hay algún suceso de relevancia el cual influya en el desarrollo mismo de la obra. Ahora que nos estamos familiarizando con la obra, debemos hacer una lista de necesidades específicas, materiales que requerimos y los recursos con los que contamos. Después, podemos seguir con el reparto. ¿Quién va a ser a cada uno de los personajes? Para responder a esta pregunta, podemos basarnos en las características de cada participante, en sus preferencias. Ya que hemos repartido a los personajes, podemos comenzar con nuestros ensayos. Es importante considerar que los ensayos tienen distintos objetivos. Los primeros ensayos pueden ser para leer con mucha claridad las circunstancias, las acciones y el carácter de cada personaje. También podemos dedicar algunos ensayos a explorar la forma física, corporal y vocal de los personajes, así como las relaciones que tienen entre ellos. También debemos dedicar ensayos al uso del espacio, es decir, el trazo, las acciones que deben realizar los personajes y sus tareas escénicas. Y bueno, no dejemos de lado algo muy importante a ensayar, que es la memoria del texto. Cabe mencionar que para el desarrollo de habilidades de la expresión teatral, el proceso mismo es fundamental para nosotros los docentes. Es muy importante agregar en nuestro cronograma quiénes y cómo realizaremos otras tareas muy importantes como la elaboración de la escenografía, los vestuarios y utilería y producción en general. En nuestro plan debemos contemplar el momento y la forma en que ensayaremos con efectos especiales y elementos como la música, los sonidos, la iluminación.
consideremos que los ensayos deben ir abonando al desarrollo de la obra y que gradualmente debemos ir sumando los elementos que la componen para así poder llegar a los ensayos generales. Estos ensayos generales son una simulación de cómo debería verse la obra con público. Para este momento, todos los integrantes del equipo deben tener muy claras las tareas que deben realizar. Estos ensayos deben ser lo más parecido a una presentación con público y de preferencia sin interrupciones. Es decir, hay que permitir que la obra corra desde el principio hasta el fin. Así podemos notar los posibles errores que pudieran surgir y tendremos la oportunidad de corregir los que consideremos. Ahora sí, estamos listos para presentar nuestra obra a la comunidad, a padres y madres de familia, a nuestros compañeros y alumnos. Formas de ser y hacer hay muchas, pero recuerda que lo más importante es contar con un plan que contemple tiempos específicos para realizar todas las tareas. Maestras y maestros, mi nombre es Mauricio Arreola Rangel. Me despido. Hasta la próxima.